¿Cuántos son exactamente las...? Todas las radios en los 90. Estamos transmitiendo. Bueno, ya me pondré serio. Hemos estado intercalando el estudio del Evangelio de Mateo con estudios diferentes de diferentes temáticas, de diferentes cosas. Aguante el nublado. Siempre con la idea central de llevarte el mensaje más hermoso del universo dentro de toda nuestra onda y por supuesto, como siempre lo decimos, aguante la tuberculosis. No es que nos creamos ni los mejores ni los peores, simplemente somos otra opción dentro de la multiforme gracia de Dios para mostrarte el Evangelio de Jesucristo, su mensaje tan alucinante, el mensaje que alguna vez llegó a nuestras vidas y realmente la volvió espectacular. Vamos a comenzar el estudio del Evangelio de Mateo en su capítulo 4 que nos toca en esta ocasión, y este capítulo 4 se divide en dos partes. La parte más dramática, que fue la parte de la tentación de Jesucristo, y la segunda, que es ya cuando después de haber sido tentado y después de que Jesucristo venció a la tentación, y no básicamente a la tentación, sino que Jesucristo venció al tentador, es que principia su ministerio. Entonces tenemos estas dos etapas. Después de lo que fue, por supuesto, el anunciamiento o la anunciación, como quieras decirle, del nacimiento de Jesucristo, que lo vimos en la mitad del capítulo 1 y el capítulo 2. Vimos la genealogía de Jesucristo, descubrimos realmente cómo Dios es tan alucinante que desde la creación de la humanidad, literalmente desde Adán y Eva hasta Jesucristo, hubieron personajes increíbles que fueron parte de su linaje, y no solo personajes increíbles, sino que lo increíble de estos personajes es que eran imperfectos. Hemos visto que Dios es tan bueno que ha utilizado a un grupo de gente imperfecta para hacer la familia natural, la familia de sangre de Jesucristo, que fueron sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y tal, hasta que llegamos al mismo Adán. Vimos que también Dios fue tan alucinante que usó mujeres valientes, mujeres fieles, mujeres dedicadas, imperfectas también, pero llenas de amor y llenas de valentía, que no eran parte del pueblo que Dios también utilizó para ser parte de la familia de Jesucristo. Y eso rompe tantos esquemas, ¿no? De machismo, feminismo o igualismo. Dios siempre ha tenido la delantera en cualquier idea loca que hayamos tenido nosotros. También aprendimos del nacimiento de Jesucristo, aprendimos de los Reyes Magos, la visita de los magos, aprendimos de un montón de cosas en los 3 primeros capítulos del Evangelio de Mateo hasta la predicación de Juan el Bautista. Y como cuando fue el bautismo de Jesús fue algo tan hermoso porque siendo él Rey soberano, Dios eterno, se volvió uno de nosotros, se mezcló entre nosotros, fue parte de nosotros, tuvo que hacer su cola en la fila para ser bautizado también, y eso habla de la humildad y el amor del ser más grande. Como acá lo más importante es la Biblia, lo más importante es Dios y su palabra, pues te lo vamos a leer, ¿ok? En el capítulo 4, partiendo del versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mira qué clave esta pequeña frase, ¿no? Dice, fue llevado para ser tentado, o sea, de entrada. De entrada ya fue, digamos. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Después el diablo le llevó, y acá otra cosa muy sorprendente y muy clave es que literalmente ya hay un nombre para el enemigo. Está comenzando Jesucristo su ministerio, y este relato de Mateo nos dice literalmente, y el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí venían ángeles y le servían. Vamos a ir desglosando todo esto de Jesucristo, pasándolo a nuestras vidas, comparándolo con nuestras vidas, porque realmente todo lo que hace Dios tiene un propósito. Así como todo lo que hizo Dios en Jesucristo tuvo un propósito,
Lo que estás viviendo en tu vida también tiene un propósito. Y si estás escuchando esto, déjame decirte que no es coincidencia. Muchas veces sucede que esas cosas que nos suceden en el camino, que no entendemos, que en su momento nos parecen horribles, que en su momento nos parecen trágicas, que en sus momentos nos parecen desesperantes, son justamente ese plan de Dios para llevarnos a algo más allá. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Aquí aparece ya el tentador, y aparece el tentador con un nombre. Literalmente ya describe la palabra de Dios, que es Satanás, que es el diablo. Las tentaciones fueron claves. Primero, convertir las piedras en pan. El enemigo sabía que Jesucristo tenía hambre. Entonces, la primera tentación, y es la primera tentación que sobreviene en nuestras vidas en el diario vivir, valga la redundancia, es el tema del sustento. Y esto nos pasa absolutamente a todos. Un poquito falta el sostén, un poquito creemos que falta el dinero. No, nos ha venido sucediendo también por acá, por estos lados. Cuando un poquito te afloja esa seguridad económica, esa seguridad en el bienestar, esa seguridad, qué sé yo, de tener la olla llena, eso es una de las primeras cosas que disparan nuestras dudas en Dios. Y es, por supuesto, natural, es, por supuesto, comprensible, porque nosotros estamos en este mundo y estamos viviendo en un cuerpo que necesita alimento. Los que tenemos familia, tenemos una familia que mantener, tenemos un hogar que pagar, tenemos muchas cosas que sustentar. El enemigo, por supuesto, sabe eso. ¿Y qué hizo con Jesucristo? Sabiendo el poder que tenía Jesucristo, el ataque va de dos ángulos, ¿no? Primero, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras a que se vuelvan pan para que comas. Está atacando el tema justamente de la provisión, el tema de nuestra seguridad de vida, el tema de nuestra seguridad de qué llevo para comer y con qué me sustento y si no tengo para comer mañana y qué vaina, ¿no? Entonces el sustento que nuestro cuerpo necesita cada día. Pero el segundo ataque, muy suave, muy por debajito, le dice si eres hijo de Dios. Y este es un ataque que también el enemigo hace mucho con todos nosotros y es el tema de la identidad. Mucho más aún en esta época, tal vez más que nunca, el tema de la identidad está siendo atacada, el tema de la identidad de nuestros niños, el tema de la identidad de nuestros jóvenes, el tema de la identidad a nivel personal también. ¿Quién soy yo? ¿Para qué soy bueno, no? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué llegué al mundo? ¿Cuál es mi onda? Y es muy claro y es demasiado ligado el tema de que a la gente que sufre de demasiada depresión, y digo demasiada depresión porque es normal a veces sentirse un poco triste, un poco bajoneado porque las cosas no salen bien, pero de pronto cuando te ataca la depresión, suele atacarte porque tu ser, tu vida perdió el propósito, porque tu ser perdió su yo, porque tu ser perdió su porqué, ya sea por daños, por cualquier cosa que te haya sucedido. Entonces tu ser pierde el sentido de decir, ¿para qué sirvo? ¿No? ¿Quién soy? ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué sirvo si de pronto todo me está saliendo mal? Cuando de pronto tu ser y tu yo se ven rotos, se ven quebrados, y cuando no hay una seguridad a la vista de tu ser, cuando no hay una seguridad de dónde ir, cuando no hay metas, cuando no hay una situación de un porqué, esa es una identidad resquebrajada. Entonces ahí te preguntas lo mismo, ¿no? Y te preguntas quién soy y te preguntas para qué sirvo, y eso también el enemigo lo sabe muy bien. Y en el momento en el que Jesucristo estaba débil, en el momento en el que Jesucristo estaba hambriento, recordemos que Jesucristo también estaba en un cuerpo de carne que, si bien glorioso y sin pecado, por supuesto, pero Jesús también compartió nuestros dolores, tenía cansancio, Jesús también tenía hambre, Jesús también se lastimaba, Jesús también le sucedía lo que a cada uno de nosotros nos sucede en este cuerpo de carne, ¿no? Entonces, en el estado de hambre de Jesús, en el estado de soledad, en el estado en el que Jesús estaba preparándose para todas las grandes cosas que iban a hacer, pues el enemigo ataca y ataca de dos maneras. ¿Y qué contesta Jesucristo? Jesucristo siempre contestó con esto, siempre contestó con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso refutó Jesucristo las dos cosas. Entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y ta. El enemigo también sabe la palabra, el enemigo conoce tu vida, el enemigo conoce nuestras vidas, el enemigo conoce nuestra historia, el enemigo conoce tu vida literalmente desde el primer día que pisaste la tierra, desde el día que naciste, conoce la historia de tu familia, conoce todo.
y más que nada conoce la palabra. Entonces, inclusive se da el lujo el enemigo de utilizar el libro de Salmos para confrontar a Jesús, porque eso que acabo de leer está escrito en el libro de Salmos. Realmente lo cita literal y dice, porque lánzate de acá, si eres hijo de Dios, lánzate. El enemigo siempre va a querer que acabes lo más rápido posible con tus problemas. Y los que me entienden y saben de la depresión saben exactamente a qué me refiero. Entonces Dios contesta otra vez con la palabra, refutándole con la misma palabra, y el Señor le dice, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. En una tercera tentación, ya el enemigo le ofrece los reinos del mundo a Jesús. Cuando Satanás fue arrojado acá a la tierra, después de la traición a Dios, llegó acá, y es por eso que tenemos la vida como la tenemos, y es por eso que tenemos las sociedades como están, y es por eso que el mundo es caótico, y es por eso que están las guerras mandando, y es por eso que pasan un montón de cosas. Pues entonces Satanás, si se cree con el derecho de ofrecerle los reinos del mundo a Dios, una cosa que comprueba esto es que Jesucristo no se lo niega. Dice literalmente, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, o sea, con todo su poder. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesucristo le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fuera muy diferente si Jesucristo le hubiera dicho, digamos, vos no sos dueño de nada, ¿no? Jesucristo no le niega a Satanás que Satanás sea el dueño y de los reinos y la gloria de esos reinos. Hay cosas muy interesantes y muy profundas, de las cuales vamos a ir haciendo estudios más adelante, que son ya en un nivel muy denso de cosas muy interesantes que hay que ver sobre los diferentes reinos del mundo y su poder. Entonces Jesucristo no le niega que Satanás sea dueño de todo ello, simplemente le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo le deja, y he aquí recién cuando el diablo se fue, que vinieron ángeles y sirvieron a Jesús. Entonces tenemos estas tres tentaciones que tienen al mismo tiempo sus subtentaciones, como lo hemos hablado. Primero, convertir las piedras en pan. Segundo, tirarse del templo, acabar fácil con tu problema. Y tercero, los reinos del mundo, que es lo que todos los seres humanos pues tenemos tentaciones en ese tema, ¿no? De los bienes materiales, tenemos las tentaciones del poder, tenemos las tentaciones del dinero, de todas esas cosas materiales que son las que pensamos que nos van a llevar realmente a la felicidad. Y los que han estado ahí te pueden decir que en la mayoría de los casos no es así. Pero todas estas tentaciones venían con ese agravante, ¿no? Si eres hijo de Dios, atacando a la identidad de Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las tres lecciones salvajes o las cuatro lecciones salvajes de esta primera parte? Son, el enemigo también, aparte de esto que te hemos mostrado, ataca después de momentos espirituales fuertes. Ataca después de pruebas, ataca en el tema de la debilidad, cuando estás pasando problemas, cuando la vida se te salió de control, cuando recibiste la mala noticia, ahí es cuando generalmente aprovecha a atacar. Segundo, bueno, que ya lo vimos, ataca la identidad antes que las acciones. Tercero, te puede hablar totalmente la verdad, te puede decir la verdad absoluta, pero con situaciones torcidas. Y una de las lecciones más importantes es que Jesucristo responde con la Escritura. Y no discute, simplemente dispara la verdad. Para toda aquella persona que haya sido sensible a ese llamado de Dios y comience una relación con Él, aquí están tus armas, ¿ok? Todo lo necesario para que podamos luchar en el día a día con todas y cada una de las tentaciones y las pruebas que nos pueda traer el enemigo en el transcurrir de nuestra vida, ¿ok? En el momento de debilidad, en el momento de la prueba, hay un propósito. Si en algún momento de tu vida tú has sentido esa necesidad de Dios, esa necesidad de contactar con Él, esa necesidad de conocerlo, esa necesidad de tener ese momento con Dios, pues el Señor sí lo sabe, el Señor sí te ha escuchado, el Señor sí ha escuchado el grito de tu corazón, y todas estas pruebas que vayan a venir o todas estas pruebas por las que estés pasando hasta el momento son parte de ese momento justamente para que tu ser pueda ser un ser que sea lleno de fe, que sea lleno de confianza para poder caminar en los caminos de Él, ¿ok? Ya después del desierto y todo esto, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, hablando de Juan el Bautista, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y Neftalí,
camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Esta es una de las profecías más impactantes de todos los tiempos, porque el libro de Isaías fue escrito 750 años antes de Jesucristo. Y es una de las profecías que los teólogos han descrito como las más impactantes, porque no es una profecía vana, no es una profecía simbólica, como lees profecías de Nostradamus y qué sé yo, ¿no? Que vienen con versos locos que la gente, por último, los interpreta como puede. Esto está escrito 750 años antes de Jesucristo y literalmente nombra las mismas ciudades, con nombre, apellido, lugar y fecha. Entonces dice la profecía, dice tierra de Zabulón y Neftalí, tal cual, camino del mar al otro lado del Jordán. O sea, es una descripción geográfica exacta. Dice su pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Es una de las profecías realmente que son más exactas dentro de lo que ha sido todo las confirmaciones sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí tenemos que hacer la aclaración otra vez. En la escritura original, Jesús aplica la palabra metanoia. No se trata del arrepentimiento emocional de sentirse mal por haber metido la pata en alguna manera. Metanoia es el cambio de la percepción de las cosas y el cambio de la mentalidad en cómo estabas viendo y viviendo tu vida hasta ese momento, a cómo la puedes ver y vivir a través ya de la nueva luz que resplandece con Jesucristo. Porque el arrepentimiento emocional te puede durar 10 minutos y listo. Te sentiste mal por haber metido la pata hasta que se te olvida. Entonces, sí, Jesús les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, y les dijo: vengan en pos de mí, y les haré pescadores de hombres. Igual pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban en las redes, y los llamó, y ellos también, dejando al instante la barca, le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es muy interesante entender que los discípulos, cuando fueron llamados, eran realmente jóvenes, muy jóvenes. La mayoría eran jóvenes rondando de la adolescencia para adelante, no como nos los muestran en las películas los viejitos. Cuando Él les dice: síganme y los haré pescadores de hombres, ellos dejan barcos, redes, trabajo, seguridad. ¿Y eso qué significa también? El hecho de que sean jóvenes, el hecho de que hayan dejado todo, que literalmente queden con nada para seguir a Jesucristo, es que Jesús justamente no busca gente perfecta. Jesús busca gente disponible. Jesús busca gente que esté con el corazón dispuesto a caminar con Él y a enfrentar las cosas con Él. Como pecador, como gente imperfecta, uno siempre tiene ese pequeño pensamiento de sentirse no capaz, de sentirse no suficiente, de sentirse demasiado sucio para entrar en las cosas con Dios. Cuando muchas veces el Señor toca tu corazón y hay eso que te frena y te dice que no eres suficiente, y te dice que todavía estás muy cochino, que todavía estás muy pecador, que todavía seguís fumando, que todavía estás haciendo un montón de cosas, entonces no puedes ser parte del trabajo con Dios, y eso es totalmente lo contrario. Realmente el Señor, si es experto en algo, entre todo lo que es experto, es en rescatar gente, en sanar gente, es el compartir con enfermos y pecadores, es el volverse parte de una forma tan amorosa para meterse en nuestro barro, para meterse en nuestra mugre, sin total miedo, sin total asco, para volverse uno de nosotros, y siendo parte de uno de nosotros, sujetar nuestra mano y llevarnos con Él adelante, con todas las imperfecciones que tenemos, con toda la suciedad que tenemos, con toda la mugre que nos hemos echado encima nosotros, o tal vez que otros nos hayan echado encima. El Señor es perfecto y amoroso para venir donde estás, para venir tal como estás, desde donde estés, desde lo sucio que estés, desde lo indigno que te sientas, y extender la mano y llamarte y decirte: sígueme, sin importarle absolutamente todas esas condicionantes.
Si nosotros vamos a esperar a estar perfectos, a estar sanos y a estar bien para comenzar una relación con Él, pues mejor esperamos sentados, porque eso nunca va a suceder, simplemente porque nuestra naturaleza no lo permite. Entonces, por nosotros mismos jamás vamos a poder. De todas aquellas personas que en este momento están teniendo una relación con Dios, una relación sincera y natural y normal con Dios, te podemos decir que el 100% de esas personas no fueron a Dios porque un día se les ocurrió. Todas las personas que en estos momentos estamos teniendo alguna relación con Dios ha sucedido porque Dios ha sido tan bueno. Él decidió ablandar nuestro corazón, Él decidió tocar nuestro corazón para que a partir de ahí nuestro corazón sea sensible a Él. Y a partir de ahí nuestro corazón diga, yo quiero una relación con Él. Pero por supuesto el enemigo siempre va a querer interferir, el enemigo siempre va a querer estar en medio, el enemigo te va a plantar dudas, te va a plantar problemas muchos. Mucho ha sucedido de que una persona que quiere realmente tener una relación con Dios, luego todo se te pone en contra. Hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que empezó las peleas familiares, hay gente que empezó los líos matrimoniales, hay gente que de pronto le vino de todo en el momento en el que ha decidido obedecer a ese toque de Dios, en el momento en el que ha sido sensible a ese toque de Dios y ha entendido que necesita a Dios. Entonces muchas veces todas las cosas se vienen por encima y se vienen por encima a la mala. Pero una cosa que te podemos decir también claramente es que Dios lo que comienza, lo termina. Y si Dios ya puso los ojos en ti y si Dios ya puso ese primer toque en tu corazón, queremos que tengas la total seguridad y alegría de que el Señor va a terminar su trabajo. El Señor no deja nada a medias. Por supuesto que muchas cosas van a interferir, nuestro propio comportamiento inclusive. Si de algo somos campeones nosotros, es de nosotros mismos interferir justamente en esa nuestra naturaleza, justamente en esa nuestra imperfección. Nosotros muchas veces intervenimos mal, muchas veces estorbamos, muchas veces fallamos, N veces nos volvemos a apartar de Dios y el que te está hablando en estos momentos es un campeón en eso. Pero Dios ha sido tan bueno y ha sido tan bueno como de verdad como ese papá protector y amoroso que es, ese papá que ama a su hijo, que no va a permitir que su hijo solo vaya a juntarse con mala gente o que su hijo solo vaya a inyectarse drogas o que su hijo solo vaya a meterse con cosas que le van a terminar haciendo mal. Entonces nuestro Padre Dios hace lo mismo exactamente con nosotros. En esas movidas misteriosas que nosotros no entendemos muchas veces, pero aquí está. Y luego volvemos a sus caminos porque lo que Él comienza lo termina bien, porque el llamado es irrevocable, porque te ama y quiso tenerte en la familia y quiso que tu vida sea apartada de todo mal y daño. Es lo que un papá hace para encargarse de que su hijo esté bien, aún salvándote de ti mismo, como hizo en mi caso y en varios de los que estamos por acá, aún rescatándote de ti mismo, rescatándote de ti misma, poniéndote en orden muchas veces en situaciones que uno ni siquiera entiende y uno de pronto reniega, ¿no? ¿Pero por qué? Uy. Como todo buen niño berrinchudo, uno reniega y no entiende. ¿Por qué? Porque nosotros lo hubiéramos hecho mejor, ¿no? Porque nosotros somos tan capaces de haberlo hecho bien. Y de pronto resulta que Dios, como tu papá, la tiene clara, pero la tiene realmente clara. Sabe lo que te tienta, sabe lo que te hace mal, sabe lo que te puede hacer caer, sabe tus debilidades. Y de pronto cuando metemos la pata es tan bueno que ahí siempre está el perdón. Y el perdón lo tenemos a través de Jesucristo. Pero ojo, no se trata de tener vía libre para ir a hacer lo que nos da la gana. Si tu corazón realmente recibió ese toque de Dios, tú lo sientes, tú lo sabes, dentro tuyo tú lo sientes. Y sabes que hay algo que te va a acercar a Él sí o sí. Y sabes que hay algo que te está moviendo a Él sí o sí. Sabes que hay algo que es más fuerte, que es más poderoso que la vida, que te está atrayendo a eso que sabes que va a ser lo más maravilloso de tu vida. En consecuencia vamos a eso y nuestro ser quiere ir y nuestro espíritu quiere ir. Pero en nuestras imperfecciones pues metemos la pata. Siempre está ahí el tema de la carne, de nuestras cositas que todavía no están solucionadas. Y por supuesto que está el enemigo que va a hacer todo lo posible para que vos te quedes en ese estado o en esa situación antes de que Dios te rescate. Pero la mano de Dios está ahí, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es poderoso. Va a haber un proceso a partir del momento en el que Jesús tocó tu corazón.
hasta llegar a ser, como dice su palabra, el varón a la estatura perfecta de Dios. Va a haber un proceso, el proceso diferente en cada uno de nosotros. Y justamente ese proceso es de perfeccionamiento, ese proceso es de entendimiento, porque todo nuestro ser tiene que entender cómo es la movida con Dios, cómo es el amor de Dios. Todo nuestro ser va entendiendo lo maravilloso y eterno de ese amor de Dios. Después de que ellos dejan todo, después de que el Señor escoge justamente a esos imperfectos para que lo sigan, no para que lo acompañen a Él en el camino, sino que para que Él los acompañe a ellos en el camino, para que Él los guíe, para que Él les enseñe. Van con Él y van metiendo la pata, se van equivocando, pero van aprendiendo, van creciendo, y al final de cuentas, cuando Jesucristo ya dejó este plano terrenal, dejó a gente que pasó de ser discípulos a ser apóstoles, pero apóstoles de verdad, apóstoles llenos de poder, apóstoles llenos del Espíritu Santo, apóstoles que caminaban y su sombra sanaba gente, apóstoles que hablaban y miles se convertían, apóstoles que liberaban demonios, apóstoles que hacían cosas realmente, y como el mismo Jesús lo prometió, hacían cosas más grandes de las que el mismo Jesús hizo. Entonces ese es el perfeccionamiento y es lo que va a llegar a tu vida también. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que estaban enfermos, lunáticos, endemoniados, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ya la gente venía de todos lados, ya la gente sabía quién era Él, ya la gente venía a buscar a ese que sería nuestro Salvador. ¿Y cuál es la figura? Que en ese momento el reino ya no era teoría, el reino ya era acción. Ellos estuvieron esperando mucho tiempo al Mesías. Lamentablemente hay por esos lugares gente que lo sigue esperando, pero en esos momentos ya todo lo que fue palabra, todo lo que fue lectura, todo lo que fueron enseñanzas, ya dejó de ser enseñanza y se volvió realidad, se volvió acción, se volvió libertad, se volvió bendición real. Es la que nosotros tenemos a disposición de nuestra vida, de nuestro corazón hasta ahora. Si en algún momento el Señor ha tocado tu corazón, si en algún momento tú sentiste esa necesidad de Dios, si en algún momento hubo algo que te hizo entender que hay ese ser maravilloso allá que te espera, el momento es ahora para rendir nuestras defensas y decir: te necesito, Jesucristo, como el Señor y Salvador de mi vida, para que a partir de ese momento en el que hagas esa oración, y si la haces con la total sinceridad de tu corazón, todas estas maravillas van a empezar a pasar en tu vida. En resumen, podemos decir que Jesús siempre vence donde el hombre cayó, donde todos nosotros caímos en nuestras tentaciones, donde todos nosotros caímos en nuestras debilidades, donde todos nosotros fallamos. Jesús siempre venció. Punto número 2, el reino empieza con arrepentimiento, pero el arrepentimiento es el metanoia real. No sentirte mal por una metida de pata y que luego a los 15 minutos se te olvide. Otro punto, Dios llama a gente común para cosas sobrenaturales. Eso sucedió con los discípulos, eso sucede literalmente hasta el día de hoy con cada persona que ha sido sensible al toque del Espíritu Santo y que por su parte ha dejado de pelearla para que el Espíritu Santo y Dios guíe. El otro punto, el reino trae libertad real. No es esa libertad que podemos comprar a veces con dinero que quién sabe cuánto dure. No es ese libertinaje que a veces nos regalamos nosotros haciendo las cosas que nos parecen. La libertad real es mucho más allá, la libertad real es mucho, mucho más duradera, mucho más verdadera. El enemigo te va a poder ofrecer un montón de cosas. La vida te va a poder ofrecer un montón de cosas, no todas son buenas. Inclusive cosas que parecen buenas, cosas que parecen santas, cosas que parecieran realmente la solución a muchas circunstancias, puede que no lo sea. El enemigo puede tentarte, puede ofrecerte, puede hablarte bonito, puede hablarte inclusive con palabra, puede hablarte de todas las maneras posibles, pero solamente es con Jesucristo la libertad, solamente es con Jesucristo la salvación, solamente es con Jesucristo toda nuestra trascendencia de aquí en adelante. Y a partir de ahí es como es en su ministerio. A partir de ahí vienen victorias, a partir de ahí vienen cosas sobrenaturales, a partir de ahí vas a ver en tu vida cosas que realmente nunca hubieras pensado. Vamos a terminar con una oración. Si es que de alguna manera este mensaje te tocó, o si es que de alguna manera has sido sensible al toque del Espíritu Santo en tu vida, te voy a guiar con una oración para invitarlo a que sea
parte de tu vida, para invitarlo a que sea tu Señor, tu Salvador, para invitarlo a que Él venga y haga como lo hace, ¿ok? Te voy a guiar en una oración, tú sígueme, ¿ok? En el nombre de Jesús, Señor, quiero invitarte a mi vida y a mi corazón. Te pido que seas el Señor de mi corazón, te pido que seas el Rey de mi vida, te pido que me ayudes y me guíes en cada momento. A partir de acá, Señor, para que tú seas guiándome en toda forma, en toda manera, y para que tú seas acompañándome de aquí en adelante, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre amado, por todo, por todas tus bendiciones, y te doy gracias porque a partir de este momento que tú entres en mi corazón, que entres en mi vida, Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi corazón, y te acepto, Señor Jesús, como Rey y Señor de mi vida, y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén.